Antoniette Paul Pepín Fitzpatrick, y Atahualpa Yupanqui le decía Nenet, y fue su amor, su último amor, allá en Agua Escondida, como se llama, la casa donde todavía anda Atahualpa Yupanqui, a la vera del Cerro Colorado. Nenet escribía como Pablo del Cerro, porque no recibían letras de música folclórica escrito por mujeres. Entonces se llama Pablo del Cerro. Y lo que era la cocina, que siempre en aquellos años se cocinaba a leña, y por lo tanto la cocina estaba separada del cuerpo principal de la casa, donde era la cocina entonces de esa hermosa casa hecha con piedras del Cerro Colorado, Atahualpa creó una biblioteca. Atahualpa siempre fue muy... leía hasta tarde, si quieres entender la vida, apaga tarde tu lámpara, decía. Y recorría autores de inmenso valor, sobre todo en lo que era la filosofía que él practicaba, ¿no? Porque el hombre iba a caballo y hablaba con uno, con otro, y le iba pidiendo experiencias que luego motivaban alguna de sus reconocidas letras. Pero Pablo del Cerro es autor de muchos de los muy buenos temas que cantó Atahualpa Yupanqui en origen, y luego, claro, un montón de otras gentes. Bueno, hoy entonces, hace 111 años, nos dice Roberto Chavero, el hijo de Atahualpa, era el cumpleaños de su mamá, Antoniette Paul Pepín Fitzpatrick, o Pablo del Cerro. Bueno, y hablando de literatura, ¿a quién tenemos por acá? Al Rodo Negri. ¿Cómo anda, Rodo? Buen día. Pero lo más bien, buenos días. Bueno, celebro la cura, lo hemos curado de palabra. Es decir, sí, vamos a ver, dijo un ciego. Bueno, saludos, Fabián. No, pero a mí me dicen el ciego, pues me refería a mí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué te dicen el ciego? Porque ves poco. Por los anteojos que me han acompañado del 4º grado de la escuela primaria. Ah, mira. Que gracias a la tecnología hoy son más finitos, pero antes parecía, ¿se puede decir culo de botella? 2 culos de botella verde que tenía frente a los ojos. ¿Qué va a ser? Cosa de la vida. Bueno. Me hiciste acordar, a ver, con esto de don Atahualpa Yupanqui, no sé si alguna vez lo comentamos aquí o no, un cuento que Miguel Pepe desarrolla, el amigo Miguel Pepe, el entrañable amigo Miguel Pepe, en su libro Historia de un caminante. Roberto Chavero vivió acá en Concepción del Uruguay. Roberto Chavero era empleado del correo en Concepción del Uruguay. Y solía ir al boliche a la noche, como toda la gente que por allá por los años, supongo que 30, lo hacía, sobre todo hombres solos. En esa estadía se hizo amigo de toda la gente que concurría al boliche, y uno de ellos era el comisario. Un día lo llama el comisario y le dice, mire, don Chavero, tengo que decirle que se tiene que ir. ¿Cómo que me tengo que decir? Sí. El gobierno, la revolución del 30, ha pasado una lista de gente que tengo que arrestar. Y usted está en la lista. Y yo no lo voy a arrestar. Pero para que no lo arreste, no tiene que estar. Claro. Bueno, voy a preparar las cosas y mañana me voy. No mañana, ahora. El tiempo pasó. Miguel Pepe era amigo de este comisario, conocido por lo menos. Y un día se encuentra con Miguel y le dice, ¿sabes, Miguel, una cosa? ¿Con quién me crucé los otros días? No,
con Roberto Chavero, no te puedo creer. Sí, lo que pasa es que no se llama más Roberto Chavero, ahora se llama Atahualpa Yupanqui. Cuento del libro Historias de un caminante hermoso, libro que recomiendo, de nuestro amigo entrañable y copoblano, cooperativista de alma, Miguel Pepe. Sí, señor. Sí, señor. Miguel Pepe en su último libro de poesías tiene una muy significativa que se refiere a las agendas y se pregunta: ¿dónde estará la gente que figura acá? ¿Quiénes serían? ¿Para qué hubieran querido hablar conmigo? ¿Para qué me citaron? ¿O para qué lo cité? Las cosas urgentes que anoté, ¿qué habrán sido de ellas? ¿No? Y son preguntas, todas las preguntas retóricas tienen respuestas secretas, porque las hay. Siempre hay una respuesta para cualquier pregunta. El problema es preguntarse uno, en definitiva, ¿cuáles son las cosas urgentes? ¿Cuáles son las cosas urgentes? Voy a confesar una cosa que no sé si debería hacerlo, pero lo hago igual. Durante mis últimos años trabajando en Río Uruguay Seguros, yo era responsable de las comunicaciones y como tal tenía una oficinita aparte con unos cuantos amigos y amigas que me ayudaban. Y una vez por semana venía Miguel Pepe, se sentaba en mi escritorio para charlar conmigo porque me decía: sos el único que me escucha a esta altura de mi vida. Y yo dejaba todo lo que estaba haciendo para escucharlo. Eran 15, 20 minutos de una escucha empática total, donde yo disfrutaba de esas charlas. El golpe de la muerte de María, su mujer, fue tremendo para él, y él buscaba en esas pequeñas cosas la contención y el cobijo que en otros lados no encontraba. Recuerdo imborrable. Exacto. Bueno, Rodo, vamos a la literatura. Acá que no hay espina. Este cuentito que forma parte de Historia de las RIS se llama Golpes en la puerta y dice así: siempre pensé que los días de la semana tienen múltiples influencias sobre las personas, o por lo menos a mí me pasa. Así como el lunes es un martirio, estoy convencido de que el domingo es un día egoísta. Cada pensamiento que surge no transpone las limitadas barreras de mi interior, de mi persona, de quién soy yo. No sé lo que le pasará a otros, pero para mí es su jornada de nostalgia, de tristeza y de introspección. Normalmente mi mente se tortura con recuerdos, lo que no fue, lo que pudo haber sido, lo que ya no está o los que ya no están. Repasa movimientos vividos, sufridos, pero jamás alegrías. En fin, es un bajón total. Esto casi siempre ocurre con un libro entre las manos, pero en cuya lectura no termino de concentrarme, secuestrado por esa cruel melancolía. Ayer era un domingo más, pero no era diferente a los que acabo de describir. Casi al mediodía comenzaron a golpear la puerta. Decidí no hacerle caso y seguir con mi tortura sádica, pero los golpes continuaban y en forma tan insistente que no pude rendirme al deseo de ignorarlos. Y ante tanta porfía y sin ningún ánimo, y vestido con mi pijama eterno, que es la camiseta de gimnasia y esgrima, decidí atender. Bajé lentamente de la hamaca paraguaya que coloco debajo de la glicina, mi altar para la lectura y los pensamientos, me calcé las hojotas y lentamente comencé a caminar hacia la puerta de la calle. Al domingo y sus características no le interesa lo que estaba ocurriendo y me seguía martirizando. No dudo de que fue él quien instó en mi mente el comenzar a imaginar qué encontraría detrás de aquella puerta que reclamaba. ¿Será la esperanza?, me pregunté. Tal vez la he perdido y regresa para inyectarme el ánimo que tanto necesito. ¿Será algún recuerdo que olvidé de mi pasado y vuelve a reclamarme su presencia en el catálogo de las añoranzas? O tal vez será un cartero
que viene a traerme alguna carta perdida. ¿Cuánto hace que un cartero no me trae una carta? Solo llegan facturas y cuentas por el correo. Puede ser alguno de mis chiquitos a los que extraño más que nada en el mundo, o los años que he perdido que vienen a despedirse y a decirme que jamás van a volver. Será algún amor que quedó en el camino, o la cruel soledad que viene con sus valijas para instalarse hasta el fin de mis días. Será la muerte que viene a llevarme porque me llegó la hora. ¿Quién será? ¿Quién estará allí? ¿Por qué insistirá tanto? Cada paso que daba apresuraba la ansiedad de ver qué encontraría detrás de la puerta. Accioné la llave y abrí lentamente. Tal vez por miedo, quizá porque me costaba asumir que no quería conocer la verdad cuando abriera finalmente aquella puerta y se develara el misterio de lo que se encontraba del otro lado, o simplemente porque deseaba prolongar la incógnita y la sorpresa. ¡Lo desperté, vecino! Perdone que lo moleste insistiendo tanto, pero me tengo que ir y no quería dejar de avisarle que se olvidó la luz del frente prendida. Digo yo, y el protagonista no le pegó una piña, ¿no? Pobre tipo. Cosas de la vida. Claro, el tipo, pero son todas cosas trascendentes. ¿Cómo es? El recuerdo que me olvidé. ¿Qué cosa no? Tomás Eloy Martínez decía que la memoria está hecha de infinitos olvidos. Ajá. Porque claro, uno puede contar en un tramo posible, solo el tramo posible. Todo lo demás queda fuera. Es decir, que hasta involuntariamente uno recuerda cosas que no puede contar, no caben en ese periodo del que uno puede contar la vida. Tal cual. Vos venís aquí, lees un cuento, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, y todo lo demás, cómo se llamaba el tipo, cómo estaba vestido, cómo era el departamento, y un montón de cosas que no caben en el cuento. Y que en definitiva no son trascendentes, probablemente. Pero el tipo, todo lo que pensó es trascendente, hasta el momento de la muerte. Decía, yo me acordaba, hablando de Yupanqui, ¿no? Él decía que la tristeza es imposible que no entre. Lo que no hay que hacer es poner en la silla. Qué linda imagen. Uh-huh. Qué linda imagen. Propia de quien la dice, claro, ¿no? Sí, claro. Es decir, los otros días encontré un video que subía a Facebook de Atahualpa Yupanqui recitando una poesía de Julio Cortázar. Un encuentro que tal vez podría haber sido imaginario, pero por esas cosas del destino fue real. Julio Cortázar y Atahualpa Yupanqui eran amigos y se juntaban a jugar al ajedrez. Y en ese video lo recordaba con nostalgia y con un dejo de tristeza Atahualpa al amigo que estaba durmiendo en París, Julio Cortázar. Sí. Él habla en un recital, él cuenta, no puedo cerrar en mi memoria esa parte, el nombre de los versos que él recitaba de Cortázar y que había metido... El árbol, el hombre y el río. Exactamente. Al río que discurre, al árbol ya cortado y al hombre desterrado, no le hables de su casa. Y la imagen... La verdadera patria caro la está pagando. La imagen imborrable de las piedras que conversan entre sí mismas. Nunca le he escuchado voces, pero el alma no me engaña. Es una poesía dolorosa. Sí, conmovedora, pero además Atahualpa siempre tiene un espacio para esas cosas que al hombre lo conmueven por lo inmensurable, ¿no? Entre ellos el silencio y la soledad. Cuando incluso la guitarra, en ese sentido
me contaba Linares una vez que iban para el sur y había un inmenso trigal y Atahualpa pidió que se detengan y se metió en el medio del campo y dice que abrió los brazos y se puso en contra del viento y se quedó ahí. Y los compañeros de viaje le dice, Donata, vamos que se hace tarde. Shh, estoy escuchando el viento. ¿Qué tal, Pascual? Bueno, entonces esa capacidad, lo decía al principio Roberto, yo le pregunto a Roberto Chavero qué imagen tenía de su papá. Y él me dice, en una anécdota terrible con Roberto hijo, porque estuve en su casa y grabé aproximadamente 2 horas de conversación. Y la grabación se hizo, pero del grabador salía un soplido, 2 horas de soplido. No lo podía creer, lo llamo, le digo, mire Roberto, le digo, mire lo que me pasó, la tecnología me superó. De todo lo que conversamos en su casa, no quedó nada grabado. Pero, hombre, a lo mejor Chavero al final, el hombre se molesta con esas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces le digo, ¿usted aceptaría que nosotros le hagamos una nota en vivo en la radio? Y entonces grabamos de lo que yo me acuerdo que conversamos en su casa, porque encima, desprevenido el tipo, ¿no? Yo no tomé nota de nada. Me quedó, menos mal que me quedaron las fotos, decir, mirá que estuve acá, ¿no? Bueno, la prueba. Claro. Una cosa muy curiosa me pasó porque tiene perros malísimos. Y yo me metí en su casa y golpeé la puerta. Y me dijo, usted tiene un ángel, paisano. ¿Por qué? Y porque estos perros lo hubieran comido por mucho menos. Bueno, me dejaste pensando. No terminó la anécdota, disculpame. No, entonces, con Fabián, una vez que terminamos el programa de la mañana, nos fuimos al FM y llamé el mejor operador que había en ese momento y le digo, haceme la gauchada, vamos a hacer una nota en off, digamos, ¿no? Afuera de aire, pero reservámela para que la podamos pasar mañana. Sí, cómo no. Y hablamos con Roberto y me volvió a decir lo mismo. Y bla, 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 bla. Muy bien, y vamos para termina la nota, muchas gracias, y vamos para el control. Y viste que se hace como un dibujo cardioide en los programas de edición. Y cuando el operador le apretó el botón de guardar, como quien borra con una goma, todo se fue desapareciendo. Cosa que no ocurre habitualmente. El programa te pregunta si querés borrar o no, y vos tenés que decir, no, eso adelante de nuestros ojos así desapareció como que nunca hubiera existido. Entonces yo dije, no, yo con este hombre no le grabo más nada. No tiene que ser. Claro. Vos sabés que, hablando de la guitarra da para un montón de cosas. Hay un hecho que la gente muchas veces no sabe, no conoce, porque no está muy difundido, de la imagen que tenemos. San Martín tocaba muy bien la guitarra y además cantaba. ¿Por qué? Porque él se había criado en Andalucía, y Andalucía es un centro especial. Si de alguna manera el uso, el amor de la guitarra nos viene de esa ascendencia, de ese lugar especial de España. No toda España es igual. Por eso cuando nosotros decimos hablamos español, no hablamos español, hablamos castellano. Es decir, nuestra lengua es la lengua castellana. La lengua que nos impusieron, la lengua que los conquistadores trajeron e impusieron. Se va a enojar el presidente. Nosotros hablamos en Argentina. Hablamos en Argentina. En entrerriano, más te digo. Y no necesitamos traductores para hablar con los uruguayos. Bueno, perdón. No, pero decía cómo un instrumento como la guitarra podía, para una persona como era el general San Martín, que era una persona, si bien muy sensible en muchos aspectos, muy dura en otros, podía acompañarlo y podía hasta festejar
en las reuniones con sus soldados y sus oficiales. Cosa que la gente, insisto, no conoce, pero no que yo lo encontré como una joyita y lo guardé porque me pareció un dato ineludible para conocer la figura, la persona de un gran hombre. Claro que los bronces no son para quien está tocando la guitarra. No, ¿cómo va a tocar la guitarra criolla encima de la guitarra española? ¿No? Hay que tocar el violín para ser distinguido. Porque esa es la cultura. Yo siempre fui un rebelde absoluto, porque ¿cómo se le decía a la poesía criolla? Ya se dejó de usar, pero era arte menor. Tal cual. Arte menor. Lo que nos expresaba a nosotros, un arte menor. Lo que me cuenta cómo eran mis paisanos, quién era mi abuelo lechero, el que decía, como una poesía como una anécdota que después leí, porque a veces los poetas tienen la virtud de contarnos cosas de nosotros mismos. Entonces, el abuelo siempre decía que el carro se sabe de lejos que viene un carro lechero porque los tarros hacen mucho ruido y vienen vacíos. Cuando los tarros van llenos no hacen ruido. Entonces dice, de la persona que habla mucho, se dice, parece un carro cargado de tarros vacíos. Tal cual. Fíjate vos, que a mí me trae al conocimiento de San Martín, Atahualpa Yupanqui, a través de un diálogo con Antonio Carrizo, donde hablaron de, haceme acordar, Tato, Sors, de Pedro Sors, el famoso maestro de guitarra que inspiró durante unos pocos días a San Martín en su paso por Francia antes de venirse para Argentina. Y ahí supe yo que era del guitarrero. San Martín guitarrero. Así que fíjate, ¿no? Y te mencioné a Linares Cardoso, y después desviamos la conversación, como siempre me sucede, por otro lado, que me voy por las ramas. Vamos saltando de un lado a otro. Sí, Linares Cardoso, en su despedida poética, él, que tenía una artrosis muy marcada y además ya no tenía fuerza, dice, mis manos ya no pueden agitar, le habla a la guitarra, tu aljibe iluminado. ¿Qué tal? Qué belleza de figura, por Dios, qué belleza de figura. Es tremendo, ¿no? Una última reflexión, bueno, porque me quedo picando, si es que hay tiempo, no sé cómo andamos con el tiempo. Y si no, le pedimos permiso al director. Las mujeres que dicen poesía, y me acordé de Eulogia Tapia, aquella paisanita que en una payada le ganó al gran poeta salteño. Pero fíjate vos lo que son las cosas. El gran poeta salteño después volvió a visitarla a Eulogia Tapia y fue el que inmortalizó a Eulogia Tapia. Y no fueron justamente los versos de Eulogia Tapia los que se inmortalizaron. Claro. Bueno. Arte menor y encima machista. Si pasa sobre la arena y va besando a la luna. Nos vamos, gracias Rodo. Gracias. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Creo que vamos a encuadrar, si se pudiera graficar este momento, lo vamos a encuadrar. En algún día lo vamos a escuchar otra vez. ¿Se va el candidato a concejal? Así es. Bueno, antes de irnos... No le preguntamos nada de política. Recordemos estaba tan linda la poesía. Recordemos que, como dijimos, empezó a pagar ayer las becas a los... ¿Está bien? No, pensé que me había hablado. No, hubo pago en el obraje, dije nada. Decía, se empezaron a pagar las becas ayer, se abonó a los documentos terminados en 0, 1 y 2. Estamos hablando de becas INAUBEPRO,
Hoy miércoles continúa, se abonan los documentos terminados en 3, 4 y 5, mañana jueves en 6 y 7, y finalmente es el día viernes, se abonan los documentos con terminación en 8 y 9. Hay un detalle, es que, esto lo ha informado la directora del Instituto Becario, se comenzó el pago de aquellos estudiantes secundarios que presentaron su formulario de renovación y que ya están dentro del sistema. Los que han presentado formulario nuevo se los está colocando dentro del sistema, se está chequeando de que todo esté en orden, y esos seguramente van a tener una comunicación de aprobada la beca a partir del mes de mayo. Bien. Y allí se les va a pagar el retroactivo correspondiente. Perfecto. Y la otra novedad es que, a diferencia del año pasado, se agrega un mes más. Van a ser 9 meses de pagos de las becas INAUEP. Bueno, muy bien, muy bien. Ya hablaremos acerca del registro civil, ya que estamos. Seguramente el viernes, que vamos a tener más tiempo porque no vamos a tener los espacios políticos. El registro civil va a permanecer abierto, como es costumbre, cada vez que hay elecciones. Pero me parece, después lo confirmaremos con las autoridades respectivas, también el sábado van a estar abiertos. Bien, mañana lo vamos a chequear. Bueno. Esta noche juega Parque Sur y juega Rocamora, así que el deseo de que tengan un buen juego para poder pensar en alguno de los dos clasificados a los playoffs, pero lo charlaremos en el día de mañana. Bueno, Roberto Fernández, el secretario general de UTA, dijo que todos los feriados a partir de ahora